Muy bien, vamos a ver estructuras selectivas como tal, pero considerando ahora que vamos a hablar de estructuras selectivas múltiples. Este es un caso particular de las estructuras selectivas. Como has debido notar, en muchos de los algoritmos que hemos estado trabajando, has debido ver que la secuencia de el flujo principal se bifurca en función a una condición. Esta condición nos permite tener, se me ocurre, una bifurcación simple cuando la condición que tenemos acá permite simplemente una afirmación, es decir, que la condición que está ahí sí se cumple y se hace algo. Caso contrario, cuando no se cumple, no se hace absolutamente nada y volvemos al flujo principal. La cantidad de acciones que tengas en el flujo bifurcado depende del algoritmo que estés desarrollando y las necesidades que tenga este. Entonces, esta es una estructura simple. Cuando hablamos de una estructura doble, nos referimos a que en ambas bifurcaciones vamos a tener instrucciones, es decir, que tanto por el lado afirmativo, por el lado del sí, hacemos ciertas acciones y por el lado del no también hacemos otras acciones. Entonces, esta es una estructura doble, ¿ya? Y bueno, las que hemos estado trabajando en la serie de ejercicios que hemos estado resolviendo, muchas de ellas tienen una combinación de estas estructuras e inclusive tenemos conceptos de estructuras que los conocemos como estructuras anidadas. ¿Qué quiere decir anidadas? Es decir, que tenemos una condición y dentro de esa condición podemos tener otra condición. ¿Sí? Acá tenemos una condición 1 y acá podríamos tener una serie de acciones. Por este lado, por el lado del no, podríamos tener, se me ocurre, una acción, ¿ya? Y luego unir el flujo y por este otro podríamos no tener ninguna acción. Entonces, si te das cuenta, acá estoy combinando una estructura simple que tiene este sector. Esto es simple porque solo por el lado de la afirmación se hacen acciones y por el lado de la negación no se hace absolutamente nada. Pero internamente dentro de la primera condición tenemos adicionalmente otra condición, ¿sí? Observa que acá tenemos una condición interna, por eso conocemos como estas estructuras como estructuras anidadas, es decir, que tenemos una estructura dentro de otra. Y para la casualidad de este ejemplo que te estoy mostrando, justamente esta estructura es una estructura doble, porque tanto por la parte afirmativa tienes acciones y por la parte negativa de la misma manera. Entonces, clasificar las estructuras de alguna manera podría ser un tanto muy complejo. Sin embargo, nosotros consideramos lo siguiente: estructura simple cuando simplemente hacemos una bifurcación, estructura doble cuando por ambas partes tenemos bifurcaciones, y estructuras anidadas cuando tenemos dentro de una estructura de pregunta otras, ¿sí? Como habíamos visto inicialmente en nuestro árbol de preguntas, ¿sí? Íbamos preguntando y tras ir preguntando íbamos entrando a más preguntas que de alguna manera permitían que al final de ese árbol de preguntas tengamos algo conciso. Muy bien, pero todas estas preguntas que habíamos iniciado, que habíamos optado por representar, comúnmente estaban asociadas a condiciones que tenían una libre representación. ¿Ya? Recuerda que las condiciones eran libres. Es decir, que yo podía agarrar, por ejemplo, una variable a que sea mayor que 10, una variable que sea menor que 5, podríamos haberlo puesto en los rombos, ¿sí? Y de alguna manera representaban preguntas o condiciones. Podríamos haber hecho de que A sea diferente de 10, de que se me ocurra de que A sea mayor que 10 y B sea menor que 5, por decir una estructura de pregunta más compleja con dos condiciones, etcétera, etcétera. En estas condiciones de preguntas que estaban asociadas a condiciones utilizábamos los operadores de comparación: mayor, menor, diferente de, mayor, igual. Inclusive combinábamos preguntas a través de los operadores lógicos y o en todo caso podíamos inclusive negar una pregunta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas estructuras de preguntas eran muy útiles. Sin embargo, existen en nuestro contexto, cuando tú empieces a desarrollar aplicaciones o empieces a resolver problemas utilizando algoritmos, escenarios donde probablemente tengamos que considerar que vamos a tener una serie de preguntas, pero asociadas a casos. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a tener acá, se me ocurre, una variable que va a estar vinculada a posibles escenarios de comparación, donde comúnmente estos elementos de comparación son casos. ¿Qué quiere decir que sean casos? Es decir que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una variable que represente, se me ocurre, el estado civil de una persona, el estado civil no puede ser una variable limitada a tener diferentes valores, sino que, en pocas palabras, está limitado a 4 posibles casos, donde el estado civil puede ser soltero, casado,
divorciado o en todo caso viudo. Saliéndonos de estos contextos, no existe ningún otro posible valor para esta variable estado civil. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que hacer acciones al analizar el estado civil de una persona, solamente tendríamos 4 elementos para poder comparar, ¿sí? Entonces estamos limitados por posibles casos. Se me ocurre otra variable. Supongamos que podríamos asumir un elemento o un caso donde tendríamos una variable que considere, por decir, el tipo de enemigo. Se me ocurre que si estuviéramos desarrollando un videojuego, supongamos que estamos en el tema de Mario Bros, por decir, y Mario Bros, por ejemplo, puede tener como enemigo, se me ocurre, el Koopa, no me acuerdo cuál era el nombre específico como tal, podría tener, Sí. perdón, Las tortugas, las las, plantas las carnívoras y así. tortugas, las plantas carnívoras. Se me ocurre, no sé, qué otros elementos más. Se me ocurre que inclusive se me ocurre que podríamos tener los hongos, no sé. Y supongamos que simplemente tenemos 3 posibles casos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, podríamos asumir que cuando yo me choque con una tortuga, me tiene que quitar menos 5 puntos. Si yo me choco con una planta, me quitan menos 2 puntos. Y si me choco con un hongo, me quitan menos 10. Entonces tomamos decisiones en función al tipo de enemigo con el cual nos hayamos chocado. Y no va a haber más tipos de enemigos, simplemente estamos limitados a estos 3. Entonces, cuando tú veas el escenario donde tengas una variable que esté asociada a posibles casos, puedes optar por utilizar una estructura ideal para estos escenarios que se la conoce como estructuras selectivas múltiples. ¿Qué quiere decir este tipo de estructuras? Donde comúnmente tenemos una variable en este escenario, por este sector, acá tenemos la variable de evaluación. Esta es la que va a poder tomar diferentes casos, por decir, diferentes valores. Que comúnmente siempre tienes que tener en cuenta que esta estructura se acomoda a que esos valores están limitados en una lista. Es decir, que no vamos a tener, por ejemplo, nadie puede decirme que la edad podríamos limitarle del 1 al 100, pero son demasiados casos. Y la edad lo comparamos si es menor entre 1 y 5, ¿no? Comúnmente, o entre 1 y 10, yo que sé, dependiendo del problema. Donde mira, acá los posibles valores son del 1 al 100. Son demasiados elementos a comparación. Sin embargo, estas variables comúnmente tienen listas que están limitadas, exagerando tal vez entre 10 valores, ¿no? Se me ocurre que, por decir, podríamos asumir que el estado de una variable podría ser en cuanto al sexo, ¿ya? Ahora, en este contexto en el que estamos viendo eso, tal vez tendríamos que delimitarlo para ser genéricos en 3 elementos. Se me ocurre masculino, femenino, que debería ser lo correcto, lo que está marcado por ley. Pero si nosotros somos generalistas y tuviésemos que ir más allá, acá por decir no identificado, tal vez, no sé, se me ocurre que si quisiéramos contemplar inclusive un caso excepcional. Entonces, por ejemplo, la variable sexo que esté asociado a un determinado elemento va a poder tomar esos 3 posibles valores en la especificación que yo esté dando. Entonces, en ese sentido, esta variable se la acomoda en este punto, en este triángulo grande, donde si tú vas viendo, vas a poder observar de que por cada posible valor de la variable, nosotros vamos a ir creando casos. Acá tenemos un caso 1, un caso 2, y en el peor de los casos, algo que no podamos considerar y que esté fuera de nuestras listas, podríamos inclusive incluir un caso excepcional. Y en cada caso nosotros podríamos optar por realizar una determinada acción, una acción 1 o una acción 2, o en otro caso hacer otro tipo de acciones. Como te colocaba en el ejemplo de, por decir, de el tipo de enemigo. Si yo acá colocaría tipo de enemigo, podría optar por clasificar y codificar. Acá, por ejemplo, te puse algo interesante. Te puse posibles valores que podría haber tomado mi variable tipo enemigo considerando textos. Eso no me impide a mí, ¿sí?, hacer una clasificación cuando yo empiezo a programar, de poder codificar o ponerle un identificador. Por ejemplo, las tortugas yo podría decirle que podría ser considerado como una codificación de 1, las plantas con una codificación de 2 y los hongos con una codificación de 3. Logrando así la siguiente lista, se me ocurre tipo y código. Entonces, por ejemplo, acá yo podría colocar tipo de enemigo, tortuga, y un código de 1. Plantas, se me ocurre un código de 2. Y se me ocurre hongos
con un código de 3. Entonces lo que yo voy a estar validando cuando yo empiece a trabajar en la parte de programación va a ser considerar estos elementos. Y si te das cuenta, estos elementos son cuantitativos. ¿Qué quiere decir que sean cuantitativos? Que tienen valores, ¿sí? Valores que podemos utilizarlos como medición o comparación. Entonces, si yo optaría por codificar de esa manera, entonces yo podría tener acá los posibles valores que podría tomar esta variable que estoy evaluando. Valor 1, valor 2, valor 3. Comúnmente en estos ejercicios optamos por codificar la lista de posibles casos, como te lo he mostrado acá. Una manera es a través de una forma numérica, dependiendo de la forma en la que nosotros queramos trabajar. Y otra manera puede ser inclusive por letras. Es decir, en vez de que acá yo podría poner ID y acá por ejemplo código. Con letras yo podría decir que esto sea la T, la P y la H. Entonces si yo tendría que evaluar el código, tendría que colocar acá los posibles casos que vendrían a ser, se me ocurre, T, P y H. En cada caso que vaya evaluando. Entonces las estructuras selectivas tienen la peculiaridad de que la variable de comparación o la variable que va a tomar los valores de los posibles casos, es decir, esta que coloquemos acá, se va a comparar exclusivamente con el operador igual. Es decir, yo voy a preguntar, si la variable de evaluación es T, si la variable de evaluación es P, si la variable de evaluación es H, o en todo caso, si fuésemos al anterior ejemplo que te explicaba, si la variable es 1, si la variable es 2 o si la variable es 3. Acá lo único que hacemos es comparar con el símbolo de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a hacer acá es agarrar una variable, evaluar los posibles casos y empezar a enumerar los posibles casos y hacer acciones por cada caso en función al problema que me indiquen. Entonces muchos problemas van a tener escenarios donde tengamos variables que van a estar asociadas a posibles casos. Y por cada caso nosotros vamos a estar haciendo ciertas acciones.